Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy estamos en una cabañita con una chimenea al fondo. Por Ajá. cierto, está potente. Ay, Lástima que no sientan el calorcito porque nosotros sí, y está bien rico. estamos en un espacio extremadamente nublado y lluvioso Y frío. y frío y Ajá. no veníamos muy preparados para frío, la verdad, y hasta ahorita la chimenea sí está cayendo súper bien. Sí, muy bien. Pues teníamos pensado hablar de un tema. Como siempre, vamos a ir un poco improvisando con base en lo que hemos platicado, en lo que sabemos, pero a ver qué tal va saliendo. El tema era algo así como la necesidad de combatir los discursos de odio. Entonces, Sí. bueno, lo planteo así de entrada y ¿tú qué opinas? Sí, le venía yo comentando a Carlos en la carretera, porque ahora no pudimos grabar en la carretera, era carretera federal casi rural, Ajá. y no se podía grabar de plano. Le venía yo platicando que me he dado cuenta que no solamente en esta época donde hubo elecciones, sino en general algo que yo normalmente estoy escuchando en las redes sociales y en algunos pacientes es esta parte del discurso de odio, ¿no? No de criticar mucho la forma de pensar de muchas personas, y que eso realmente está repercutiendo más allá de lo que quisiéramos. Creo que algo bonito que se vio, bueno, voy a meter un poquito el tema de elecciones porque creo que es un buen ejemplo, pero se vio ahora en Aguascalientes. Para los que no saben, el estado es un estado todavía conservador, y en estas elecciones se vio que estábamos a un puntito, a una nadita de lograr estar mitad y mitad, el estado estar siendo conservador pero también liberal, ¿no? Ya casi logramos ser el mismo número de liberales que de conservadores. Entonces, eso habla de todo el trabajo que estamos haciendo todas las personas que estamos intentando precisamente desaparecer los discursos de odio. Y pues todavía nos queda un montón de trabajo. Entonces le decía yo a Carlos que era un tema que creo que definitivamente tenemos que tocar. Es algo de lo que tenemos que hablar. Y a lo mejor ahí sí podemos, incluso sin intentar definir lo que sería un discurso de odio, yo en lo personal como que soy contrario a las definiciones, porque creo que Estoy de acuerdo. dependen de una epistemología también muy cuestionable, pero sí al menos creo que podemos caracterizarlas un poco, de tal manera que nos ayude a entender de qué estamos hablando, ¿no? Yo pensaría que discurso de odio sería todo aquel que de alguna manera, sutil o directamente, lejana o cercanamente, justifica una de tres cosas: o la destrucción del otro, o la reclusión del otro, el meterlos en cárceles, en psiquiátricos, cosas así, o la exclusión del otro, es decir, como el destierro, como tú no entras en mi territorio. Creo que cualquier discurso, cualquier argumento, cualquier lógica, visión, perspectiva, ¿no?, que de alguna manera justifique o se pueda utilizar para justificar cualquiera de estas tres cosas, yo la considero discurso de odio. Entonces es o bien que justifique matar, o que justifique encarcelar de alguna manera, o que justifique excluir, ¿no? Desterrar. Entonces creo que con eso ya nos entendemos un poco más, porque claro, no es que toda crítica sea discurso de odio. De acuerdo. No es que decirle a alguien no estoy de acuerdo con tu punto sea discurso de odio. De hecho, hay que cuestionar, hay que criticar mucho. Sí. Pero siempre, digámoslo, la crítica es contra el argumento, contra la idea, contra la cosmovisión, contra los efectos que genera esa cosmovisión, nunca contra la persona, ¿no? No en el sentido de tú eres malo, tú estás loco, tú eres un criminal, tú, etcétera. Tú no eres un humano, por ejemplo. Creo que todo discurso
que le niega a cualquier ser humano su humanidad, o mejor dicho todavía, todo discurso que le niega a cualquier persona o incluso a cualquier ser vivo su derecho a existir, de alguna manera, ya es un cierto discurso de odio. Y entonces ahí creo que ya nos podemos guiar mejor. Sí, sobre todo en esta parte donde ha habido mucha crítica al respecto de las decisiones que se están tomando al respecto de cómo, bueno, la idea de no erradicar a los ricos, sino más bien erradicar a los pobres, ¿no? De poder ayudar. Le venía yo diciendo a Carlos en la carretera que la idea siempre va a ser como intentar darnos cuenta que si nos apoyamos entre todos, pues es más rápido salir que estar en esta línea de pues un poquito egoísta, ¿no? De no compartir la riqueza que se tienen o la posibilidad que hay, pues sí, económica, en pocas palabras, ¿no? Se me fue porque te estaba diciendo esto. Pero bueno, la idea como que va por ahí. A mí se me hace que esa idea es parte de estos 3 puntos de los que estabas manejando, ¿no? Es una forma de exclusión, o sea, es decir, si tú no eres productivo, si tú no eres una persona pensante, si no tienes educación o tu cultura es muy limitante, entonces no mereces la ayuda de todos los demás. Eso es un pensamiento muy excluyente, perdón. Bueno, iba yo en esa línea, ¿no? En ejemplificar ese punto. Y creo que una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es que aunque pensamos que no tenemos privilegios, la verdad es que tenemos muchos privilegios. Hoy estábamos en un lugar en donde hacen tortillas de maíz azul y le decía yo a la muchacha que a la guía que nos acompañó, que allá en Aguascalientes pues realmente no hay tortillas azules. Bueno, sí hay, pero pues son de súper, no son hechas a mano, no son de estas ricas. Y aunque no lo crean, eso es un privilegio que tienen las personas de acá, okay, ¿no? Que nosotros no tenemos. Ajá. Entonces, aunque ustedes piensan que probablemente como no son millonarios o no son ricos, fíjense porque ya está el calor fuerte. Sí. Sí tienen privilegios y no podemos estar midiendo de la misma manera los privilegios de los unos con los otros, ¿no? Sí. Se complica un poco. ¿Tú qué piensas? Sí, fíjate que yo me acordaba como de algunos ejemplos que he escuchado de cosas que yo considero que son discursos de odio y ahorita puedo como intentar explicar el por qué, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor ayudan también como a entender esto. Ya en otro video reciente les contaba de una discusión fuerte, una pelea fuerte que tuve con una persona y fue justo porque yo consideraba que estaba haciendo discurso de odio, ¿no? Y era algo aparentemente inocuo, aparentemente algo simple, en el sentido de calificar a un personaje político como un peligro para México. No voy a decir qué personaje es, aunque bueno, por el contexto tal vez sea fácil deducirlo, pero no importa, ¿no? El punto es que si se dice de un personaje que es un peligro para México, entonces claro, se está justificando una de estas 3 cosas, ¿no? O bien que se le destierre, porque es un peligro, hay que sacarlo, ¿no? Hay que mandarlo lejos, o que se le recluya, que se le contenga para que no haga daño, o de plano que se le destruya, que se le mate, que se le elimine, porque pues un peligro hay que eliminarlo, ¿no? Entonces creo que ese tipo de discurso a veces no se nota porque mucha gente lo repite y la gente que lo dice, la mayoría de las veces, no tiene la intención de destrucción del otro. Eso también hay que decirlo. Esto no depende de la intencionalidad. O sea, yo puedo decir, es que tal persona es un peligro para México. Y si me dicen, tú esos discursos de odio, no, yo no lo odio. A mí me da igual, a mí me es indiferente. Es más, yo ni siquiera quiero que se muera, yo nomás quiero que deje de causar daño. Ok, sí, tu intencionalidad
no es la destrucción de la otra persona o la reclusión o el destierro. Ujú. Pero el discurso que estás haciendo sí se ha utilizado muchísimas veces en la historia de la humanidad para justificar el asesinato, la reclusión o el destierro de esas personas. Es decir, no estamos inventando algo aquí, no estamos siendo hipersensibles. Ay, es que te lo toman todo muy en serio. No, es que la historia ha demostrado muchísimas veces que ese tipo de discursos sirven para justificar la destrucción de otros. Ujú. Y entonces hay que ser ultra, mega, súper cuidadosos, porque también, vaya, es importante decirlo, creo que todos lo hemos hecho en algún momento, a todos nos surge a veces el enojo, la furia, de tal manera que caemos en ello. Digo, sé que yo lo he hecho, ¿no? Y sé que es algo que he tenido que concientizar, aprender a cuidar, aprender a entender por qué no lo debo hacer, incluso con gente que considero sí que ha dañado mucho a otras personas, a países, a grupos. Aún así, hay que ser extremadamente cuidadosos, creo, con ese discurso de odio, porque puede ser, y es lo más probable, es lo más fácil que suceda, que sin darnos cuenta, al estar reproduciendo estos discursos de odio, estemos ayudando a avivar un fuego que en la intención estamos queriendo extinguir. Ujú. Hablando de la chimenea ahorita y del fuego. Eh, Extinguir un fuego, eh, en general, digamos, no se hace con más fuego. Ujú. Ok, sé que existe el ejemplo clásico de que a veces sí se puede hacer, sí, pero es una metodología muy, muy específica y que en realidad, a ver, si lo pensamos bien, ni siquiera es que el fuego se combata con fuego, sino que un fuego se le opone otro fuego porque este le quita el aire y entonces este deja de tener aire para seguirse inflamando y los dos se reducen. Esa es la lógica de esas estrategias. Entonces no es como lo interpreta la mayoría de la gente, es si tú eres violento, entonces yo soy violento y entonces eso neutraliza. No, eso lo único que hace es generar cada vez más violencia. Ujú. Entonces puede ser que intentando ser pacifista, diciendo si este está haciendo daño hay que destruirlo, lo más probable es que estemos causando una inflamación, una generación de violencia todavía mayor. Sí, exacto. Sí, es triste porque puede ir a nivel micro, Ujú. entre amistades, comentario en la familia, o puede ir ya a situaciones internacionales enormes, ¿no? De repercusión de vidas de millones de personas, ¿no? Sí. En la cárcel de... ¿Cuál país era? Donde acaban de meter a un montón de gente a la cárcel. Salvador. En El Salvador, Ujú. ¿no? Que metieron un titipuchal de gente a la cárcel. Si algo sabemos en México es que en la cárcel no siempre están la gente que merece estar en la cárcel. Para empezar. Y no sabemos si toda esa gente realmente merece estar en la cárcel, ¿no? De hecho, incluso sabemos que hay muchos opositores al gobierno que han metido a la cárcel. Por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces, mm, bueno, o sea, vamos, lo que trato de decir es de que el discurso de odio no necesariamente, ahorita estoy ejemplificando en algo muy macro, Ujú. que se nota a nivel internacional, pero en realidad nos podemos ir a ejemplos tan pequeños en la familia, con los compañeros de trabajo. El hecho de decirle a alguien que porque está negro, porque está feo, o porque lo que sea, ¿no? Ujú. No se quiere juntar con esa persona porque es bien seria, o sea, todo eso también excluye a las personas y por lo tanto es un discurso de odio. Ujú. Esta forma de comportarse en la pareja, ¿no? De que la mujer tiene que forzosamente controlar y casi estrangular a la pareja y mientras el hombre está tratando de ver cómo se libera y tratar de hacer todo este jueguito de te veo la cara, al final estamos hablando de destrucción de los vínculos de pareja,
de exclusión del amor a la pareja. O sea, el discurso de odio lo tenemos todos los días. Por eso era necesario poder poner este tema en la mesa, ¿no? No nos vayamos siempre a pensar en que es totalmente en el macro, en el micro lo vivimos todos los días y es terrible. Sí, a lo mejor habría que ir identificando, por ejemplo, qué tipo de discursos pueden ser considerados de odio, ¿no? Porque es muy fácil identificar los que son muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando Hitler decía que los judíos eran un mal para el mundo. Eso evidentemente es discurso de odio, eso digo, hoy en día casi nadie lo dudaría, ¿no? Pero a veces es mucho más sutil el asunto, a veces, no sé, por ejemplo, yo he escuchado a gente decir, es que nosotros somos los buenos, ¿no? Y a veces conservadores y a veces izquierdistas, ¿eh? Sí, O sea, también. sí. Y ya ese discurso que revela un compromiso con hacer las cosas bien, y puede ser que haya algo de bueno detrás, pero en el fondo también cae en ser discurso de odio, porque si yo soy el bueno, si nosotros somos los buenos, entonces obviamente los otros son los malos. Y si los otros son los malos, pues entonces se justifica o su asesinato, o su reclusión, o su destierro. Entonces caemos en el mismo problema, ¿no? Parte, creo, de los fenómenos concomitantes a estos que hay que ir combatiendo es, por ejemplo, quitarnos estos discursos de dualidades. De nosotros somos los buenos, nosotros somos los malos, o de nosotros tenemos la razón, o nosotros estamos equivocados. Sobre todo, aquí se entrelaza mucho con todo discurso de verdad. Ajá. Eso también hay que eliminarlo. Sí. Cuando una persona se siente poseedor de la verdad por la razón que sea, porque Dios se la ha revelado, porque su iglesia se la ha interpretado, porque la ha descubierto por medio de la ciencia, porque la ha descubierto por medio de la razón, porque tiene los mejores argumentos, porque... por la magia, o incluso por razones todavía más entendibles, pero que aún así hay que tener cuidado. Porque a mí me ha servido, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que esta idea, esta cosmovisión que tengo, a mí me ha servido, a mí me ha salvado la vida, me ha ayudado a vivir mejor, me ha ayudado a ser mejor persona. Perfecto, todo eso está genial, pero nada de eso autoriza a considerar que entonces es una verdad. Porque aquí viene la concatenación de efectos importante. Si yo me creo que esto es una verdad por la razón que sea, alguna de las que dijimos o alguna otra, entonces el otro va a estar necesariamente equivocado. Y si el otro está equivocado, hasta ahí no hay tanta bronca. Podemos decir, bueno, lo que tengo que hacer es convencerlo, mostrarle la luz, hacerle ver que está equivocado y que yo tengo la razón, y entonces lo intento. Pero ¿qué pasa? Que lo intento y el otro se me resiste, porque el otro tiene su propia verdad o tiene su propia cosmovisión o simplemente defiende su propia libertad para vivir y pensar como quiera. Entonces yo lo estoy intentando convencer con la mejor intención, porque para mí es verdad y a mí me ha salvado la vida, me ha ayudado, y el otro se me resiste y entonces me enojo, me encabrono y sale la furia. Ahorita me estaba acordando, por ejemplo, de una frase que le escuché a una periodista a la que admiro mucho, Ina Finogénova, que por cierto se la recomiendo mucho, búsquenla, es buenísima, es una periodista rusa, pero vive en España exiliada por peligro a su vida. Ella vino a dar una conferencia aquí a México, a la UNAM, y una de las cosas que hablaba es que todo combate a la guerra, que era el tema de su conferencia, empieza en uno mismo. ¿Por qué? Porque todos a veces nos enfurecemos. Sucede algo que nos indigna y nos surge la furia, y de esa furia todos quisiéramos decir, pues, que se mueran estos, que se larguen, que los entierren, no son seres humanos, no tienen derecho a existir, que los recluyan, que los traten como los animales que son, etcétera, etcétera. Y todo ese odio, toda esa violencia que está surgiendo, lo que está haciendo es generar más violencia, es darle más combustible al fuego de la guerra, de la violencia. Entonces sé que mucha gente lo hace con buena intención, pero es un error grave, no porque sea contrario a un discurso verdadero, no. Es un error porque genera más y más violencia, más y más sufrimiento humano.
Entonces, bueno, regresando al punto, es quitarnos todo discurso de verdad lo más que podamos, porque eso eventualmente nos va a justificar para considerar al otro no solo como ignorante, sino incluso como malo, como perverso, porque no entiende la verdad que a nosotros nos ha ayudado tanto. Y entonces nos sentimos justificados para torturarlo incluso. Es lo que le pasó, por ejemplo, a un Torquemada. Un Torquemada, que es el monje que fundó la Inquisición en la Iglesia Católica. Él tenía la mejor intención del mundo. Su intención era salvar las almas. Y su lógica era impecable de acuerdo a su discurso de verdad. Su lógica era que el cuerpo sufra para que el alma se salve. Pues claro, si tengo que torturar el cuerpo para que el alma se salve, pues él decía, pues no hay bronca, no hay pedo con eso, porque lo importante es el alma inmortal. Él creía que estaba haciendo la labor de Dios, cuando lo que estaba haciendo era torturar gente a la que creía que había sido tocada por el demonio, tocada por el mal, con base en un discurso de verdad que él tenía. Y que eso sigue sucediendo, y sucede entre conservadores, y sucede entre liberales, izquierdistas, sucede en todos los discursos. Es muy importante por eso que nunca, o lo menos posible, nos creamos con un discurso de verdad, porque está muy entrelazado con el discurso de odio. Pero bueno, perdón, creo que me extendí mucho. Te toca. No, creo que ya no tengo nada más que poner en la mesa. Ok. Creo que el punto clave ya lo dijiste, ¿no? Simplemente es estar bien al pendiente de pensar que tu verdad no es la única verdad. Y con eso puedes empezar a disminuir considerablemente la posibilidad de hacer discursos de odio. Creo que ese es prácticamente el punto. A lo mejor en algún otro video, ya que se nos ocurran más cosas, podremos irlas retomando. Pero sí, ahorita yo con eso podría ir cerrando. A lo mejor recapitulo un poco. Combatir los discursos de verdad, porque están muy entrelazados con los discursos de odio. Si algo me ha servido a mí, si una reflexión, un contenido, un conocimiento, una cosmovisión, está perfecto y está genial y a mí me sirve, qué bueno. Pero eso no implica que le tenga que servir al otro. El otro tiene que encontrar sus propias maneras de vivir. Si el otro hace daño, claro, hay que ponerle límites. Eso también es importante decirlo, ¿no? Pero ponerle límites no significa que se justifique su destrucción. Es más, incluso yo iría hasta este punto. No está justificado, creo yo, en última instancia, recluir a nadie. Al menos no como lo hacemos en casi todos los sistemas legales de hoy en día. Creo que hay países con mejores sistemas legales en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacemos al recluirlos es simplemente seguir generando lo mismo, ¿no? Los criminales en la cárcel pues transmiten sus cosmovisiones criminales y generan más criminales, y etcétera. Creo que el único momento en que se puede justificar el contener de una manera así a alguien es cuando hace mucho daño, y únicamente en tanto se le reforma. Que sé que a veces es muy difícil, sí, pero pues es lo que hay que seguir intentando, ¿no? Y ayudaría a solucionar los problemas de una manera mucho mejor. Ah, y se me ocurrió otra idea, antes de cerrar, perdón, qué bueno, porque quiero hacer aquí una precisión importante. También es importante decir lo que no es discurso de odio, porque a veces se confunde, ¿no? Pasa que alguien dice, ay, es que tú ya no quieres juntarte conmigo, eso es discurso de odio. No, no es cierto. No, o sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Tus posturas o tus actos son actos que a mí me parecen dañinos, ofensivos, groseros, y por lo tanto yo no quiero tenerte en mi vida, o al menos en mis círculos íntimos, de amigos, de mi gente más cercana, porque yo no quiero aquí gente que esté trayendo este tipo de violencia, de crueldad, de efectos. Y entonces, claro, yo puedo decir, ¿sabes qué? Perdón, pero en mi casa no. ¿Sabes qué? Perdón, pero en mi círculo de amigos no. Pero eso no está queriendo decir en ningún momento, tú tienes que dejar de existir, ¿no? O sea,
hay mucho mundo para ti también y para mí. Solo no quiero que seas parte de mi círculo de amigos, no quiero que seas parte de mi vida, porque esto que estás haciendo es dañino, ¿no? Y si en algún momento cambias, claro, con todo gusto retomamos, ¿no? Volvemos a platicar y vemos qué hacemos. Pero eso no es discurso de odio, o sea, decirle a alguien, no, no te permito que hagas esto en mi vida, en mi espacio, en mi casa, en mi grupo de amigos, eso no es discurso de odio, porque más bien es ponerle un límite al discurso de odio del otro. Yo no te estoy violentando, le estoy poniendo un límite a tu violencia hacia mí. Que tú lo sientas violento, bueno, perdón, eso es otra cosa, lo platicamos. Pero no, simplemente te digo no a tu violencia en mi vida. Y ahora sí, recapitulando. Combatir discurso de verdad equivale a combatir discurso de odio. Es importante hacerlo primero en uno mismo, porque todos somos propensos, ¿no?, al odio, al resentimiento, a la violencia, a la crueldad. Entonces tenemos que combatir eso en nosotros mismos. Y aunque no nos demos cuenta, aunque no sea nuestra intención, si estamos haciendo discurso de odio, estamos contribuyendo a que las cosas vayan a peor en este mundo. Y entonces tenemos que hacer una chamba fuerte de autocuestionamiento. Y ahora sí ya. Sí, de acuerdo. Bueno, pues nos vemos en otro video. Bye. Bye.